Buen y bendecido día. Vamos a iniciar esta unidad temática número 1 con el tema de la hacienda pública. Pero antes de dar inicio a un concepto de hacienda pública es necesario considerar el sentido lato de la palabra hacienda. La palabra hacienda está referida a patrimonio, básicamente al conjunto de bienes o a los activos, derechos que en un momento determinado puede tener una persona. Pero para poder definir la hacienda pública tenemos necesariamente que traspolar esa consideración o sentido lato de la palabra para poderla adecuar a la hacienda pública. Y en función de esto debemos señalar que la hacienda pública no solamente va a comprender el conjunto de activos de una persona, sino que adicionalmente va a tener que incluirse todos aquellos egresos o débitos que en todo caso va a realizar el Estado para la consecución de sus fines. Dos conceptos fundamentales los presenta la doctrina a través de Duverger y Villegas. Duverger en el año 1980 se estableció que la hacienda pública no era otra cosa sino una consecuencia inexorable de la evolución del Estado, debido a que, en principio, el Estado es el que nos debe proveer todo lo necesario para cubrir las necesidades del colectivo. Y en función de esto es que este autor hace referencia a la hacienda pública como el elemento fundamental para que el mismo Estado pueda proveernos a nosotros, todos los ciudadanos, la satisfacción de nuestras necesidades. Villegas, por su parte, ha establecido que para poder hacer un concepto fundamental de la hacienda pública es necesario considerar los dos aspectos de las teorías. Tenemos la teoría clásica y tenemos la teoría moderna. La teoría clásica hace referencia fundamentalmente a que la hacienda pública viene a ser el límite de acción de gasto que tiene el Estado. Y esa teoría clásica establecía que esa limitación estaba dada fundamentalmente por lo que es la administración de justicia y el Estado policía. Todos esos recursos que en un momento determinado tenía que desembolsar el Estado estaban limitados en función de lo que era la hacienda pública. No obstante, con la evolución también de las finanzas públicas, se ha considerado a través de la teoría moderna que la hacienda pública va a comprender una ciencia que se va a encargar de estudiar todas las medidas financieras, es decir, las medidas fiscales, así como las medidas monetarias que va a tomar el Estado para, en todo caso, dar la satisfacción de las necesidades del colectivo. En función de esto, tenemos que señalar que la hacienda pública está compuesta por el patrimonio que tiene el Estado, es decir, el tesoro de la nación. Y en función de esto tenemos que considerar tanto los ingresos como los egresos que tiene el Estado. Llamamos ingresos a todos esos bienes, a todas esas rentas que en un momento determinado tiene un Estado. Y llamamos egresos a todas aquellas deudas o las obligaciones que ha asumido un Estado. En el caso venezolano, la administración de la hacienda pública le concierne fundamentalmente a el Ejecutivo Nacional en la persona del presidente de la República. Así lo establece nuestro texto de la Constitución en el artículo 236 en el numeral 11, cuando dispone que son atribuciones del presidente de la República la administración de la hacienda pública. No obstante, esto ha sido desarrollado en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, cuando se señala que tanto la administración como la dirección de la hacienda pública está en cabeza del Ejecutivo Nacional. Entonces ya tenemos, en primer momento, el sujeto que en Venezuela administra la hacienda pública, es decir, ese patrimonio o tesoro de la nación. Y frente a esto, la misma Constitución establece unos principios que van a determinar la hacienda pública. El primero de ellos es el referido a la gestión fiscal, que está dispuesto en el artículo 311 de nuestra Carta Magna. En este artículo se dispone que esa gestión fiscal que tiene el Estado venezolano está basada en una serie de principios. Estos principios son el principio de transparencia, el de eficacia, el de solvencia y el de equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal no es otra cosa que
los ingresos ordinarios que tiene el Estado vayan a permitir fundamentalmente la consolidación de las necesidades, es decir, cubrir todas esas necesidades que en un momento determinado tiene el colectivo a través de los gastos ordinarios que inexorablemente tienen que ser presupuestados. ¿Y cómo se logra ese equilibrio fiscal en Venezuela? El mismo artículo 311 hace referencia a que se logra a través de un marco plurianual de leyes que se presenta, en donde se va a establecer el límite máximo que tiene el Estado para poder realizar todos los gastos y endeudamientos, y con ello poder tomar en consideración los ingresos que haya obtenido durante un periodo y así saldar los gastos o las deudas que haya podido generarse. Seguidamente tenemos el artículo 312 de nuestro texto constitucional, el cual establece cuáles son esos límites del endeudamiento público. Y el constituyentista ha señalado que los límites están referidos o obedecen a el tamaño de la economía, a la inversión productiva y a la capacidad de generar ingresos. Pero, básicamente, para que ello sea posible, es necesario de la existencia de una ley especial de endeudamiento, la cual se presenta junto con la ley del presupuesto nacional ante la Asamblea Nacional al finalizar el ejercicio económico, es decir, al finalizar el año. La Asamblea Nacional tiene la atribución de sancionar y aprobar ese marco plurianual, y en caso de que el Ejecutivo Nacional no lo presente, pues obviamente el presupuesto que haya sido aprobado en el año fiscal en curso es el que se va a transmitir para el año posterior o inmediato siguiente. Ahora bien, el artículo 313 de la misma Carta Magna establece que una vez que se apruebe esa ley de presupuesto, el Estado debe regirse fundamentalmente por esas consideraciones para los gastos, es decir, que lo que no esté allí no puede ser considerado como un gasto público. Y el artículo 314 de la misma Constitución señala que lo que no esté previsto en esa ley de presupuesto nacional no puede ser considerado como un gasto público para el Estado, salvo que se trate de los créditos adicionales por causas muy especiales. Y con ello vamos a considerar algunas de las actividades financieras que realiza el Estado a través de esa hacienda pública. Entonces decimos que el Ejecutivo Nacional realiza una serie de actuaciones o actividades para conseguir medios necesarios y cubrir fundamentalmente todos los gastos o los egresos que tiene. Y por eso nosotros consideramos que la actividad financiera viene a ser el presupuesto, ingresos y egresos que tiene el Estado, es decir, la entrada y la salida de dinero, pero ¿de dónde? De la caja del Estado. Algunos conceptos fundamentales de la actividad financiera están referidos a que la actividad financiera constituye una partecita de esa actividad pública que debe desarrollar el Estado. Pero otros autores, otras estadistas en la materia especial señalan que la actividad financiera no es otra cosa que el conjunto de medios que tiene que hacer mano el Estado para poder llevar a cabo los fines que él mismo se ha propuesto. Es importante considerar cuáles son las actividades financieras que tiene el Estado. Y en función de esto, uno de los tratadistas más importantes dentro del derecho tributario, como es el doctor Héctor Villegas, considera que para que se dé la actividad financiera del Estado, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. 1, la necesidad pública. 2, el servicio público. 3, el gasto público. Y 4, el ingreso público. Fíjense que estos dos últimos, gasto e ingreso, vienen a conformar el patrimonio o el tesoro de la nación, que no es otra cosa que la traducción fundamental de lo que es la hacienda pública. Entonces,
en función de estos elementos que señala Héctor Villegas, es necesario fundamentalmente para la actividad financiera del Estado que exista una serie de necesidades y defines que haya previsto el Estado como urgente, pero adicionalmente que también existan o concurran los medios necesarios para que el Estado pueda dar satisfacción a esas necesidades. Y eso lo logra a través de los servicios públicos. Pero tendremos que preguntarnos qué son las necesidades públicas. Las necesidades públicas son todas aquellas que se van a generar en el colectivo. Ojo, pero no las necesidades individuales, sino las que van a estar referidas a todos y cada una de las personas dentro de un estado en particular. ¿Y por qué surgen esas necesidades públicas o colectivas? Pues surgen fundamentalmente porque el mismo estado ha dispuesto que va a dar la satisfacción de una serie de fines, y esos fines van a permitir que en caso de que ocurran esas necesidades, el mismo Estado va a tomar las riendas para dar una satisfacción. ¿Y de dónde va a tomar esas riendas? Las va a tomar a través del ingreso público y fundamentalmente hará una erogación, que es lo que se conoce como el gasto público. Existen infinidad de necesidades que puede tener una persona, pero les voy a presentar en todo caso una clasificación propuesta por el doctor Héctor Villegas que establece fundamentalmente los tipos de necesidades a razón de necesidades públicas absolutas, necesidades públicas relativas y necesidades públicas relativas de carácter individual. Dentro de las necesidades públicas absolutas podemos considerar que ellas son la razón del ser del Estado. Y dentro de estas están la seguridad y defensa, la administración de justicia y, por si fuera poco, la soberanía. Fíjense que este tipo de necesidades no se puede dividir y no pueden ser encomendadas a un tercero. Es decir, que el mismo Estado tiene que dar cumplimiento a ellas. En tanto que las necesidades públicas relativas o colectivas son aquellas que en principio no puede llevar a cabo el Estado como tal y por ello él delega en una empresa para el cumplimiento de las mismas. Ejemplo de estos tenemos las comunicaciones, la educación, transporte y asistencia social. Para pormenorizar esto, pudiésemos decir que el Estado venezolano está en la obligación, por lo que establece la Constitución de la República, de dar la educación gratuita, pero en algunos casos se hace un poco imposible dar esa educación y por eso es que se permite la existencia de la educación privada. Y finalmente tenemos las necesidades públicas relativas individuales que en principio se hacen indispensables para una persona en particular y fundamentalmente el Estado va a estar fiscalizando de que se lleve a cabo ese tipo de cumplimiento para la satisfacción de esas necesidades. Ejemplo, tenemos el vestido, la alimentación, la vivienda y la cultura. Recordemos que en algunos periodos de gobierno han existido algunas satisfacción de esas necesidades a través de, pudiésemos decir, el vaso de leche escolar para dar, la satisfacción a una necesidad pública y también lo que pudiésemos señalar como las orquestas de música que fueron creadas para dar una respuesta a una necesidad fundamental de la población, que era la cultura. Y frente a esas necesidades surge la actividad del Estado, cómo provee esa satisfacción a través del servicio público. Y dentro de los servicios públicos vamos a conseguir algunos servicios que pueden ser esenciales y no divisibles, algunos servicios que no son divisibles, y algunos servicios que son divisibles y otros que no son esenciales. Los esenciales, pudiésemos decir que son inherentes a la soberanía del Estado y como tal no pueden ser divisibles. Dentro de ellos tenemos la administración de justicia, el orden público, la defensa exterior. ¿Por qué? Porque no se puede fraccionar. El Estado la otorga en todo el territorio de la República. También tenemos
los servicios públicos que son denominados como no esenciales y son aquellos que van a satisfacer las necesidades públicas de carácter relativo. Entre estas están la comunicación o pudiese ser la concesión para que se pueda dar el asfaltado en una vía, en una autopista. Imaginemos un consorcio como el que teníamos hace unos años en el tramo de San Antonio y Ureña. Existía el consorcio Ayarí que se encargaba de cobrar una cantidad de dinero que se denomina peaje, pero para dar un servicio público que en principio el Estado delegó a esa empresa. Y finalmente los servicios públicos divisibles, que son todos aquellos que son útiles para todos y cada una de las personas, pero que en un momento determinado se concretan a un particular en específico. Por ejemplo, la renovación de un pasaporte no la va a hacer todo la ciudadanía en un mismo día, sino que va a tener una determinada cita, así también como los servicios de carácter postal. Y con esto hemos dado la finalización de estas dos unidades que en todo caso vienen a referir la actividad financiera del Estado en su primera parte y la hacienda pública. Dentro de los documentos que ustedes deberían considerar para el desarrollo de estas unidades temáticas tenemos la Constitución de la República y el libro del doctor Héctor Villegas, quien en esta obra de curso de finanzas, derecho financiero y tributario explana de manera especial todos estos elementos que hemos referido. Muchas gracias.